nos permitió salir de esta ciudad, específicamente del barrio La Cumbre, por allá en el 89 más o menos. Hemos estado laborando allí en esos lugares. El Señor nos ha permitido levantar algunos lugares de culto, construir algunos templos, y es una bendición cuando el pueblo del Señor tiene la oportunidad de trabajar, de servirle al Señor en esta área también. Negro por las noticias y hay que creerlo, porque qué cosa linda es cuando ya una iglesia se establece con su propiedad. Es una gran bendición. Así que de verdad, gozo por las noticias y me uno a esa de fe que el Señor se va a glorificar en este lugar. Gloria al Señor. Tengo al hermano Fernando hace mucho tiempo, recién llegadito, cuando el hermano era colaborador ahí de las 17, tiempo del hermano Ciro González. Y de ahí siempre me gozo de ver estos compañeros que han permanecido por todo este trayecto del transitar en la obra del Señor. No hay cosa más linda que poder permanecer, hermanos. Amén, hermanos. Poder permanecer fieles al Señor, a la obra del Señor. Es una bendición. Gloria a Dios para siempre. Yo sé que el Señor nos va a seguir ayudando y la meta es llegar al final, que está cerca. ¿Cuántos creemos que el Señor que está cerca al final? Ahí sí, como dice la palabra del Señor, que aquí un poquito y el que ha de venir vendrá. Amén. Y nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Ustedes son de esos? Amén. Gloria al Señor. Y para motivarlos en ese sentido de lo que es la entrega de una propiedad, allí en Cali duramos un tiempo. Estuvimos en algunos municipios, en Buga, Jumbo, pero en Cali llegamos así, a pagar arriendo. No fue fácil. Fue tan fácil. Hace unos 12 años más o menos duramos constantemente movilizándonos en el sector. Nos corresponde el trabajo en locales de diversas situaciones difíciles, aún en lo económico allí, pero orando al Señor y deseando solo un milagro, porque pues cuando uno paga arriendo a veces es más difícil ahorrar para poder tener el fondo por los templos, muy difícil, y pues así nos tocaba allí, pero orando al Señor. Y hubo un tiempo en el cual pues hubo un sentir en muchos hermanos de lanzarnos en unos ayunos especiales, pidiéndole al Señor un lugar propio. Gloria a Dios. Y para nosotros era humanamente imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y fue poquito el espacio, poquito el tiempo en el cual puede haber hecho algunos ayunos constantes, pero un propósito que nos trazamos fue 7 ayunos, pero en este caso eran los domingos, o sea, 7 domingos, todo el día, pero con un propósito específico
de una propiedad, que el Señor nos regalara una casa, un terreno. Y así sucedió pronto, hermano. Dios responde, hermanos. Como le digo, difícil en el sector encontrar un terreno, un lugar así como el Señor nos lo dio. Usó una persona, menos apareció, hizo un milagro. La verdad, lo único que teníamos era prácticamente lo de hacer las escrituras. No teníamos más. Pero el resto nos lo dio el Señor. Gloria al Señor. Llegó la persona, no era de la ciudad. Una persona que negociando en propiedades. Y de una manera extraordinaria el Señor usó que esta persona llegara. Dijo, tengo un terreno, tengo una propiedad en tal sitio, vamos a ver, vamos a escoger. Y sí, llegó el momento en el cual se dieron las cosas, hermano. Y qué dicha el día que nos entregaron las llaves. Ese terreno prácticamente, en ese entonces era de casi 2,000 metros cuadrados. Pero por unas modificaciones de una vía que están allí en el municipio, tuvieron que pasar ahí, pero más sin embargo, hasta el día de hoy lo que nos quedó, casi 1,200 metros de ese terreno, gloria al Señor, en un lugar estratégico, en un lugar bueno. Todos los que van allí alegran, se gozan, dicen qué belleza, qué lugar, qué bonito. Eso solo lo pudo hacer el Señor. Solo un milagro de parte del Señor. Y estamos ahí, hemos hecho una construcción, digamos, provisional. Estamos todavía con los trámites de los papeles de construcción. Pero creemos también que este año el Señor nos va a ayudar en todo esto. Y lanzarnos en la construcción de ese lugar. Gloria al Señor. Mínimo tendrá una capacidad por ahí para unos 700, 800 hermanos, ese lugar. Al Señor sea la gloria y la honra. Hermano, para Dios no hay nada, absolutamente nada imposible. Él es real. ¿Cuántos creemos que Dios es real? Amén, hermano. Entonces vamos a colocarnos en pie, hermanos. Agradezco al Señor y a hermano Fernando, pastor, que haya tenido a bien permitirme en esta mañana compartir con ustedes la palabra del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Vamos a un libro muy bonito, pasaje bíblico, el libro de Habacuc. Libro de Habacuc, el capítulo 3. Gloria al Señor. Santo es el Señor. Alabado sea el Señor. Libro de Habacuc, capítulo 3. Versos 1 y 2. Alabado sea Dios. Ya tenemos la cita, hermanos. Algunos todavía la están buscando. Esperamos un momentico mientras usted se ubica ahí en el texto. Y vamos a leer, hermanos, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Dice así: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate
de la misericordia. A su nombre sea la gloria. Amén. En medio de los tiempos, hazla conocer. Es la parte que vamos a tomar también como base. Gloria al Señor. ¿Cómo debe ser conocida la iglesia? Vamos a hablar de esto hoy. Miren, hermanos, ¿cómo debe ser conocida la iglesia? Vamos a orar juntos. Los que no saben orar, pues de alguna manera pídale al Señor que le bendiga. Y que si usted no es parte todavía de la iglesia, hay algún amigo, de pronto alguna amiga, hoy puede ser también parte de esa iglesia, que es la iglesia de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre, que estás en los cielos, en el nombre de Jesucristo, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, adoración, reconocimiento, Señor, solo a ti. Oh Dios, nos presentamos ante ti, Señor. Oh, nos presentamos ante ti una vez más. Presento, Señor, mi vida. Presento, Dios mío, la vida de tu pueblo, de la iglesia, tu pueblo, las almas aquí. Esta congregación en esta mañana, Señor. Te exaltamos, te bendecimos, te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, el reconocimiento. Señor de gloria, maravilloso, engrandécete en esta hora por tu palabra. Haz que tu palabra haya cabida en nuestras vidas. Haz que tu palabra haya cabida en nuestras almas. Despeja las mentes, despeja el ambiente, Señor. Despeja cada vida, Señor. Llévate todo peso, llévate toda carga, llévate todo lo que no es tuyo, Dios mío. Toda preocupación, todo lo que quiera, Señor, estorbar en esta hora la meditación, la enseñanza de tu palabra, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Toma control, Espíritu Divino. Toma control, Espíritu de Dios. Toma control en esta hora, amado Dios. Por tu palabra, por su Espíritu, Dios mío, déjate sentir en el poder de su gloria, de su gracia, de su misericordia. Toma mi boca, mis labios, mi vida, como vaso útil en tus manos en esta mañana, Señor. Te alabamos y te glorificamos y te bendecimos y te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza y toda adoración a ti, oh Dios. Gracias por todo lo que haces y seguirás haciendo por la obra en este lugar, Señor. Muchas gracias. Amén. Gloria al Señor. Tan amable, tome su lugar. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. No dejemos de alabar al Señor. Amén, amado hermano, los que podemos y sabemos la importancia que es glorificar al Señor en la palabra. Amén. Usted puede confirmar la palabra. Es importante confirmar cada palabra que pueda creer usted que sea edificado para edificación suya. Alguna palabra que le llegue, que le toque su vida, su corazón. No desaproveche la oportunidad para darle un aleluya al Señor, para darle un gloria al Señor, para decir un amén. Es bíblico la palabra amén, ¿sí o no? Y dijo todo el pueblo, ¿qué? Amén. Siempre que se exponía la palabra y se instituían las cosas del Señor, dice en ocasiones que el pueblo decía amén. Una manera de nosotros también tomar esa palabra y hacerla una realidad en nuestras vidas. Gloria a Dios. ¿Cómo fue que les dije que era que íbamos a hablar hoy?
Santo es el Señor. Bueno. ¿Cómo? Sí, casi parecido. Ven, que les hago la pregunta porque es que es importante. Mire que si nos basamos al menos en el tema, eso se nos queda porque de ahí desprenden algunas cosas que debemos tener en cuenta, ¿cierto? Gloria a Dios. ¿Está bien? ¿Cómo debe ser conocida? ¿Cómo debe ser conocida la iglesia? Y dice, aunque este es un libro del Antiguo Testamento, ¿no? Libro del Antiguo Testamento, pero es la misma, es el mismo Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios del Nuevo. ¿Sí o no? Si creen en Jehová, hay poquitos. Si creen en Jehová, es el nombre antiguo por el cual Dios se manifestó al pueblo judío, al pueblo de Israel. Jehová de los ejércitos. Nosotros también invocamos al Señor hoy en día así, de esa manera, Jehová. Cuando oramos, cuando cantamos, ¿cierto? Invocamos el nombre de Jehová. Ese es Dios. Hay otro nombre manifestado que es el nombre de Jesucristo. El nombre del Hijo de Dios. Gloria al Señor. Entonces es el mismo. Y esto pues tiene su enfoque y desde luego su mensaje muy exclusivo para el pueblo judío en la ocasión, en el momento en el cual estaba pasando allí las situaciones por las cuales es escrito el libro de Habacuc, un profeta, un hombre preocupado por la obra de Dios, ¿sí o no? Pero que de ahí podemos tomar algunos ejemplos y trasladarlos hoy a nuestro tiempo, lo que sucedió en esos entonces, en esos tiempos, también puede estar sucediendo hoy, en esta hora, en medio del pueblo del Señor. Gloria a Dios. Y una de las cosas que motivó a este profeta Habacuc vamos a orar, aunque aquí ya en el capítulo 3 vemos a Habacuc, estamos en una actitud siendo ya, digamos, ubicado en su sitio, ubicado en su lugar en el cual Dios quiso que estuviera, porque si analizamos todo el pasaje, el capítulo 1, aún el capítulo 2, se ve que Habacuc trató aún de que no entendía, muchas cosas no las entendía, a causa de lo que estaba pasando, a causa de lo que estaba sucediendo, en contra del pueblo de Dios. Amén. A causa de la opresión, a causa de los enemigos. El pueblo de Dios siempre, el enemigo se levanta contra el pueblo de Dios. Siempre, no podemos ignorar esto, hermanos. El enemigo, Satanás, que aunque no lo vemos por ahí así con hachos y cola, pero él siempre anda haciendo daño. Él no duerme, él no descansa hasta ver, especialmente aquellos que o nos hemos decidido buscar el camino del Señor, buscar, hermano, la presencia del Señor. Ya no le servimos a Él, ya no estamos esclavos de Él, ya hoy hemos tomado la decisión de seguir a Cristo. ¿Amén o no amén? ¿Estamos decididos o no? Gloria al Señor. Por eso decía la importancia de permanecer, así sea, hermano, que pasen los años, porque esta decisión no es que voy a probar, no es que voy a probar a ver cómo me va allá, voy a meterme a esa iglesia a ver qué es lo que tanto dicen allá,
No, esto es una decisión que cuando uno logra entender a las cosas del Señor, entender la vida, entender la muerte, entender la verdad, entender lo que es la mentira, el engaño. Entonces, pues si sabemos la verdad, entonces quiere decir que vamos a querer la verdad. Vamos a querer estar en la presencia de Dios y saber que sin Dios nada somos. Nada somos. ¿Sí o no, hermanos? Bueno, entonces encontramos a este varón Habacuc. Lo veo ya ubicado. Lo veo ahora después de la respuesta de Dios. De cosas que no entendía. Gloria al Señor. Un poco enojado. En un principio enojado. De tal manera que Dios tiene que decirle a aquel cuya alma se enorgullece, no es recta. Aquel cuyo espíritu se enorgullece, no es recto. Entonces, ¿cómo era que estaba Habacuc? Un poco orgulloso, un poco, digamos, altivo, porque no entendía lo que le estaba sucediendo al pueblo. Cosas duras y difíciles. Pero ahora en el capítulo 3, entonces cambia la manera, cambia el enfoque. Gloria al Señor. Y nos da unas pautas aquí para descifrar lo que debe haber en sí en un corazón de un cristiano. Lo que debe haber en una iglesia que debe ser conocida. O sea, de la manera como debe ser conocida la iglesia. Gloria al Señor. Aquí habla y dice que, gloria al Señor, en medio de los ¿qué? De los tiempos, dice. Hazla conocer. Eso refiriéndose a la obra de Dios, a las cosas del Señor, a las manifestaciones del Señor, a lo que Dios siempre ha hecho. Dios siempre ha trabajado. Dios nunca ha cesado de trabajar. Eso lo dijo el Señor. Dice, mi Padre y yo hasta ahora ¿qué? Trabajamos. Dios no ha descansado. Siempre está a través de su Santo Espíritu. Se sigue moviendo en el mundo entero. Dios a través de su Santo Espíritu se sigue moviendo hoy en su vida, en mi vida, en nuestro corazón, en nuestro ser, y no ha terminado quizás la obra que Él empezó en nosotros. De diversas, digamos, procesos que tenemos que pasar cada uno de nosotros en el diverso proceso. Se ve que unos pasamos por un proceso, otros pasamos por otro proceso, pero algo que de pronto todavía no podemos decir es que ya somos perfectos. Todavía no somos perfectos. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Entendemos esto, verdad? Todavía no somos perfectos. Y el día que usted se crea perfecto, o el día que yo me crea perfecto, ese día sí es el día de empezar de nuevo. Ese día tendré que yo nacer de nuevo, porque el día que usted y yo nos creamos perfectos, la meta sí, es el reto que Dios nos ha dado, ser perfectos. Esa es la meta que usted y yo tenemos que tener, perfeccionarnos, dice, en el Señor. ¿De acuerdo? Pero no hemos podido. Pablo dijo, no que pretenda yo haber lo que alcanzado ya. No. ¿Quién era Pablo cuando está escribiendo estas palabras? Pablo está escribiendo en Filipenses, o sea, a los filipenses, empezando porque Pablo ya estaba ya preso, ya en sus últimos días, esa carta a los filipenses que le escribió desde la cárcel en Roma. Y entonces, más sin embargo, le escribe a los hermanos de Filipos y les está dando mucho ánimo. Pero sin embargo dice, yo sigo al blanco. No pretendo haberlo alcanzado todo. No pretendo. No creía que todavía lo había alcanzado todo. Dice, más olvidándolo ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está como adelante.
Es cierto que hay muchas cosas que todavía necesitamos alcanzar. Hay muchas cosas que necesitamos alcanzar. Por eso en el creyente, nosotros como creyentes nunca podemos ser conformistas. Nunca podemos ser conformistas. El día que una persona, hermano, crea que ya eso es todo lo que Dios tenía para él, ni siquiera aún en lo que es la vida, en esta vida pasajera, de pronto hay cosas que Dios todavía tiene preparadas para usted. Hay cosas que Dios tiene todavía allí preservadas para nosotros. Y quiero decirle, bendiciones que están allí preparadas para los que le aman. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana? Hay cosas que Dios tiene, pero que nos falta todavía, hermano, nosotros dar otro pasito más. Poner otro poquito más de esfuerzo. Poner un poquito más de fe. Poner un poquito más de obediencia hacia el Señor, hacia las cosas del Señor. Si creemos que hoy todavía nos faltan cosas. ¿Cuántos aquí nos falta todavía? En lo espiritual nos falta. ¿Cuántas cosas Dios quiere darnos todavía a nosotros? Hermano, quizás todos en la iglesia todavía no han sido llenos del Espíritu Santo. Quizás todavía todos no han tenido esa gran experiencia de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos ya han tenido esa experiencia? Amén. Pero de lo demás, mire, los que todavía no han tenido la experiencia, ¿qué deben hacer los hermanos? Buscar la llenura. Buscar esa experiencia, porque dice la Biblia, es para todos. Esta experiencia es para todos. Y vale la pena, se lo digo. Vale la pena tener esta experiencia. Gloria al nombre de Jesucristo. Así que mire, se da de cuenta que sí hay muchas cosas que necesitamos, empezando por algo lindísimo, que es esto, que es ser llenos del Espíritu Santo, o más bien ser bautizados. Una cosa es cuando somos sellados con el Espíritu Santo como propiedad de Dios, pero otra cosa es cuando dice el Señor, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. A su nombre, gloria. De eso vamos a hablar un poquito aquí en esta parte que vamos a sacar. Solamente de este pasaje miraremos algo. Gloria al Señor. Alabe lo que Él vive, hermano. ¿Cómo debe ser conocida la iglesia? ¿Qué cosas deben estar en la iglesia? Podemos tomar aquí vuelvo y repito, en base de la obra. Porque la obra, ¿quién es? ¿Quién es la obra? ¿Qué es la obra? Digámoslo así entre nosotros, el tema que nosotros conocemos, la obra del Señor. La obra del Señor es la iglesia. Gloria a Dios. Esa es la obra de Dios. Dios siempre ha tenido su obra. Hablamos de la obra del movimiento misionero. Amén. Es una obra, una misión. Pero la obra del Señor es más grande todavía. Que la obra del Señor es toda su iglesia en el mundo entero. Alabado sea el Señor para siempre. Número 1, vamos a mirar detallitos aquí en este pasaje. La iglesia debe ser conocida por su vida de oración. Habla de que esta es una oración de quién. Esta es una oración, este capítulo es prácticamente una oración de un profeta. Dice oración del profeta y empieza orando, empieza clamando al Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo se puede llegar a ser, digamos, un cristiano más sólido? Cristiano, hermano, que pueda descubrir muchas cosas que antes no se entendían, que antes no se podían comprender en cuanto a las cosas espirituales. La oración es una puerta que nos abre para llegar al cielo. ¿Cuánto lo creemos? Es una puerta que Dios nos ha abierto y Él nos está retando
continuamente. ¿Qué tal que el Señor mismo es el que nos dice? Por eso existe la regla de oro. ¿Alguien se sabe la regla de oro? ¿Cuál es la regla de oro? Para los hermanos que ya son más antiguos, de pronto los nuevos no sepan mucho. ¿Cuál es la regla de oro? ¿Ah? Orar sin cesar, no, pero ahí hay tres cosas. En la regla de oro hay tres cosas. Que dice, pedir, buscar, ¿y qué más? Y llamar. ¿Cuántas cosas tiene la regla de oro? ¿Cuáles son? A ver, así suave primero. Pedir, número 1. Número 2, buscar. Y número 3, llamar. ¿Y eso se da en qué área se da eso? En la oración. En la oración se puede hacer esas tres cosas que son reales. Y el Señor dice, digamos, esa es una regla que dice, eso no falla. Eso no falla. Que si se practica en cualquier área de la vida. Por ejemplo, usted, alguien está necesitando un esferito porque no trajo y entonces quiere anotar qué es lo que necesita pedirle al que está a su lado. Diga, hágame el favor y me preste el esferito. ¿Qué hace el que está a su lado? Bueno, resuelve su problema y ahora, ¿a alguien le falta el lapicerito para anotar hoy lo que está estudiando? Pídale a su vecino, hay algún lapicerito. Pero no lo tiene, ¿y qué va a hacer su vecino, su hermano que está ahí a su lado? Le va a dar. ¿Por qué? Porque usted pidió. Uno puede tener una necesidad de algo, de que alguien le ayude en algo, y si uno no pide la ayuda, pues ahí se queda sufriendo solo. Se va a quedar sufriendo solo. Entonces, ¿qué hay que hacer para recibir? Pedir. Pedir. Gloria a Dios. Todo lo que pidieres, dice el Señor, todo lo que pidieres orando. ¿Qué debe suceder ahí? Dice, creed, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Por qué no recibimos muchas veces? Hay dos cosas. Podemos a veces pedir, sí pedimos, pero no pedimos con fe, creyendo. Y cuando uno puede, por eso es que enseña el tema de la oración, dice que la oración en el espíritu y luego dice en acción de ¿qué? ¿Qué significa eso? Cuando se ora y luego se da gracias, ¿qué significa eso? Quiere decir, es como si ya tomé yo, ya recibí lo que pedí. Y luego dice, velando en ella. Quiere decir, ¿qué significa velar en la oración? ¿Qué significa? Exacto, no dormirse a lo que pidió, estar alerta porque ahora está, ¿por dónde viene ya lo que yo pedí? ¿Por dónde viene? ¿Por dónde va a aparecer? Porque yo ya di gracias y yo ya lo recibí. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que siempre necesitamos nosotros tener en cuenta en la vida de oración. ¿Cómo se conoce una iglesia, hermanos? Una iglesia por medio de la oración. La iglesia se caracteriza por eso, porque es una iglesia que aprende a qué. Antes, ¿qué era lo que hacíamos? ¿Era el rezandero? Era en el Señor. De allá nos sacó el Señor del error. Rezanderos. ¿Y qué es rezar? Es repetir. Eso es lo que el Señor dice en su palabra. No hagáis ¿qué? Vanas repeticiones. Y eso es lo que hacen la gente que no tiene un conocimiento y creen que eso es repite y repite lo mismo. Y cuántos Padre Nuestros, cuántos Ave Marías, cuántos tantas repeticiones que hay ahí y nada pasa. Pero la oración es distinta, porque la oración no es algo que se aprende uno, la oración es algo que van haciendo en el corazón. Y además dice la palabra que nosotros no sabemos orar muchas veces como conviene.
Pero ¿quién es el que nos ayuda en la oración? Dice, gloria a Dios por el Espíritu Santo. Mire lo lindo del Señor, qué cosa, es un misterio hermoso cuando uno aprende la vida de oración. Una iglesia que se conoce y que se caracteriza por ser una iglesia de oración, es una iglesia que va a respaldar los cultos de oración. Va a haber culto de oración. ¿Qué le gusta el culto de oración? Gente que le tiene pavor al culto de oración, sabiendo que eso no es otra cosa que hablar con Dios, porque el Señor nos abrió la puerta para entrar. Dice confiadamente al trono de la gracia. El Señor nos abrió la puerta a través del velo, dice, a través del velo. El Señor quitó, rompió, se rasgó y ahora tenemos acceso a llegar a la presencia de Dios Padre en el nombre de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Yo le hago una pregunta. ¿Cuál fue el primer culto de la iglesia después de la ascensión de Cristo? ¿Cuál fue el primer culto que se celebró en la iglesia? No fue un culto de milagros. No fue un culto de sanidad. No fue un culto de cántico, de alabanza. Todo eso es parte del culto y de qué bueno todo eso se hace. ¿Cierto? Pero voy a mostrarle por la Biblia para que usted mire cuál fue el primer culto de la iglesia. Está en Hechos capítulo 1. Gloria a Dios, alabe lo que Él vive. Hechos capítulo 1. Ahí está, dice de la ascensión de Cristo, todo lo que el Señor les dijo, se fue, les dio una orden y les dice, no se vayan de Jerusalén, no se muevan de allí, esperen allí una promesa, la promesa de mi Padre que se les dijo, que era recibir el poder del Espíritu Santo. Pero mire que ellos dicen la palabra del Señor, tomando la base del verso 14 al menos del capítulo 1, dice, todos estos perseveraban como unánimes en oración y ruego. Oiga, ¿cómo es? Hay dos cosas ahí, ¿cierto? Oración, porque muchas veces uno ora, sí, ora suave, digámoslo así. Hay una oración que es expresión, cómo se expresa uno, a veces lo que uno, pero otra cosa es el ruego. Entonces aquí dice oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Alabado sea el Señor. Hay varias cositas ahí, pero no nos salgamos del punto. Es que esto fue lo primero que hicieron los discípulos. Esto fue el primer culto que se celebró allí reunidos después de que se había ido el Señor nuevamente al cielo. Ellos sintieron la necesidad, hermano, de orar, de buscar al Señor, de estar ocupados como los que se estaban identificando allí en la fe, lo que habían visto sus ojos, lo que habían experimentado ellos, por una gran convicción de las cosas del Señor. No era algo que le habían contado simplemente, era algo que ellos habían experimentado, la vida del Señor. La vida del Señor, su ministerio, y ahora en estas señales, en todos estos acontecimientos extraordinarios, hermano, ¿quién les podía mover a ellos de su fe? ¿Quién les podía hacer retroceder en su decisión de servir al Señor y de buscar de Dios? Nadie podía hacerlo. Entonces allí esto me da a entender que este fue el primer culto. Y el culto primero que se llevó a cabo fue un culto de oración. Amén. Ojo con esto, hermano, que esto es algo que se debe tener siempre en cuenta, la vida de oración.
de una iglesia, la vida de oración de una congregación marca mucho. Se conoce una iglesia cuando es de oración. ¿Ven? Se conoce una iglesia cuando es de oración. Ahí donde hay oración, hay cosas especiales. Cuando usted y yo ascendemos en oración, entonces es la manera como Dios desciende también para visitar a su pueblo. Su nombre, la gloria para siempre. Debemos practicar la oración. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacemos para ser gente de oración? Es practicándolo todos los días. Amén. Entonces aquí habla del profeta, dice, oró, estaba en oración, era una persona de oración. El que quiere revelación de Dios, el que quiere respuesta de Dios, necesita entrar en oración. Amemos la oración. Deseemos la oración. Alabado sea Cristo para siempre. Hermano, hoy en día hay mucho afán de la vida. Afanes de la vida. Es verdad. Estamos en tiempos difíciles en que, y si dice la palabra misma, dice, el que no quiera trabajar, que no coma. Que trabajar, sí. Que cumplir nuestros deberes aquí, mientras estemos aquí. Tiene su hogar, tiene que trabajar. Y esto. Pero más sin embargo, hermano, no podemos dedicarnos solamente a pensar en lo de aquí abajo. Tenemos que pensar en lo eterno. Tenemos que pensar de que estos días, sí que más cerca de que está la venida del Señor. Y hay que fortalecernos en oración, porque viene la prueba. Viene la situación difícil muchas veces a nuestra vida, y si no estamos, hermano, en oración, nos va a encontrar muchas veces débiles. Nos va a encontrar desubicados. Nos va a encontrar, hermano, allí en una condición que no es la mejor. Entonces ahí fracasan muchos. Ha habido gente que ha fracasado porque ha dejado la vida de oración. Menos mal que aquí no. Sea Dios glorificado. Amén. Entonces, número 1, ¿cómo se conoce una iglesia? Porque es una iglesia que ora, una iglesia que se conozca bien, que se dé a conocer. No que de pronto sea por los gritos, no, sino porque está el poder de Dios ahí, en esa iglesia, en ese creyente. Se ve el cambio, se ve el fruto. ¿Pero por qué? Porque es un pueblo de oración. Su nombre. Cada vez que más podamos venir al templo, al lugar donde nos reunimos, dedíquele tiempo al. ¿Tienes un problema? ¿Tienes una necesidad? ¿Estás cargado, cansado? ¿Qué es lo que debemos hacer? Venir. Dice el Señor, no dice, no se váyanse, se dan unas vacaciones. El Señor no dice, váyase para Santa Marta, se tarda 8 días y cuando venga ya se le ha resuelto el problema. Primero hay que orar para ir a Santa Marta. Oh, amén. Bendito sea el Señor. Tiene problemas, no podemos huirle al problema. Hay que enfrentar el problema. ¿Y cómo es que se va a enfrentar el problema? En la oración. En la oración usted descansa. En la oración usted, hermano, es renovado, fortalecido, se levanta como las águilas en el nombre del Señor. ¿Cuánto cree que uno puede orar más o menos diariamente? ¿Cuánto cree usted? ¿Ah? Mínimo 1 hora, dicen. ¿Sí? Yo, bueno, le digo a usted no me responde, simplemente usted dice, bueno, ¿cómo está mi vida de oración? ¿Cómo está mi vida de oración?
Estoy orando lo suficiente. Hay cosas, hay momentos que exigen más. ¿Sí o no? Como el que maneja un carro y usted sabe que a veces hay diversos terrenos. Uno en bajada no necesita, excepto que sea una bajada bien prolongada, que hay que meterle cambios cortos para que se sostenga un poco, pero a la mayoría de veces cuando uno va bajando no necesita meterle la primera ni la segunda. ¿Sí o no? Que manejan aquí algún vehículo. De plano, el cambio más suave. El motor descansa y bueno. Pero cuando es una subida, una loma pesada, ¿qué hay que hacer? Meterle la segunda, meterle, y cuando ya no aguantó la segunda, entonces ¿qué hay que hacer? Meterle la primera. Y esa es la vida a veces de oración. Usted ve, hay momentos que son así como que suaves. Todo como que está saliéndome a pedir de boca y bueno, como que no hay problemas, como que gozo. Y hay momentos de refrigerio que el Señor nos da. Momentos de refrigerio, pero eso no podemos confiarnos que todo el tiempo va a ser tiempo como así de descanso, de vacaciones y que no va a haber el tiempo que si no nos y si nos vamos olvidando, entonces el Señor otra vez permite otra cosa a ver qué vamos a hacer, porque si no nos le vamos siguiendo, si no nos le vamos alejando. Amén, hermanos. Bueno, eso entonces, pero permite el Señor algo para que nos acordemos que hay que orar y hay momentos que hay que meter en la segunda y hay momentos que hay que meter en la primera. Esto quiere decir que esto no es con 5 minutos de oración, que esto no es con venir y doblar mi rodilla y Señor, lo que te dije ayer, también te lo digo hoy y bueno, Señor, y tú sabes que hay poder en Cristo y amén. Hay momentos que nos toca, hermano, usted ya sabe, que nos toca a veces, hermano, perseverar ahí, que no es momento ni de levantarnos, porque uno si se va a levantar sabe que no ha logrado nada todavía. Alabado sea Dios. Y que hay momentos que si se cansó ya de rodillas, y que mi rodilla, ay, mis pobres rodillas, pues entonces va de bruces, hermano. Va de barriga, tirado al piso. Si hay momentos que uno a solas necesita cuando hay un tiempo de agonía. Amén, hermanos. Tiempo de crisis, tiempo de problemas a veces en el hogar. Situaciones que a veces si no vienen, entonces no hay llanto. No hay ese quebrantamiento. Entonces el Señor nos permite, voy a sacar el juguito fulano, entonces ahí permite algo. A ver si al menos ahí hoy refresca un poquito la mejilla. ¿Ven? Porque hoy en día la gente se está quedando muy seca. Los ojos están secos. Y vea que hasta llorar es bueno para la vista. No es que nos refresca la vista. Saca todos los sucios que hay en la vista, porque entonces es necesario poder quebrantar el corazón y ese quebranto se ve por los ojos cuando entonces vienen las lágrimas. ¿O no dice la Biblia de que hay que orar con lágrimas? Pablo dice oraba con muchas lágrimas. Orando, mire, hombres de Dios, usted lo ve en la Biblia, lograron cosas grandes, pero también hablan de las lágrimas. ¿Y qué dice la Biblia de las lágrimas del misionero, de los que sirven a Dios, de los que predican el evangelio, de los que llevan el mensaje? ¿Qué dice el salmo del misionero? ¿Cómo es que dice? A ver, ayúdenme ustedes. El salmo del misionero, ¿cierto? ¿Cuál es el salmo del misionero? 126, y entre eso hay un texto que dice ahí, irán dando y llorando el que lleva la semilla. ¿Y cómo es que volverá vacío o seco? ¿Cómo es que voy a volver?
Mire, ahí está claritica la palabra. Dice, pero volverá con, con regocijo, trayendo sus gavillas. Y eso es en el área de evangelismo, en el área de la obra, pero también es aplicable a cualquier área de la vida. Volverá con regocijo, viendo su hogar nuevamente en paz, volviendo a restaurar su familia, sus hijos. Volverá con regocijo, viendo la respuesta de sus lágrimas. Verá con regocijo, hermano. Qué cosa más linda es saber que si algo puede uno recibir, pero que le cueste también a uno, hermano. Que a veces Dios le puede dar a uno todo. ¿Quién le va a impedir a Dios darnos todo lo que Él quisiera darnos? Pero Él también quiere permitirnos cositas para que sepamos que nos han costado y las valoremos. Esta salvación vale muchísimo y no la podemos descuidar entonces. Entonces una manera de no descuidar esta salvación, mi amado hermano, es viniendo a una vida ¿de qué? De oración. Llegar temprano usted a los cultos o antes de los cultos. Eso es algo que siempre se ha practicado en la obra. Y los nuevos van aprendiendo de los más antiguos. Los antiguos ya saben eso y lo han practicado, lo hemos practicado, lo hemos aprendido. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Esta obra se caracteriza por gente que llega ante cada culto. Siempre hay un periodo de oración. Gente llega a doblar rodillas, excepto alguien nuevo que no sabe orar. A veces llega y se sienta, pone su lugarcito allá. Pero a veces, hermano, ya para un creyente que sabe cómo es, no le queda bien. No le queda bien, excepto que esté enfermo. Llega a sentarse, saca el celular, empieza a comunicarse allá, a estudiar. Ojo con eso, que eso es una pérdida de vida. Eso habla de que no está como muy entusiasmado. Amén, amado hermano. Ni siquiera a veces a leer la Biblia, porque todo tiene su tiempo. Tiempo de oración es tiempo de oración. Tiempo de lectura de la Biblia es tiempo de lectura de la Biblia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Entonces, número 1, una iglesia conocida, pero que se conozca porque es una iglesia ¿de qué? De oración. Vamos a otra partecita aquí. No sé hasta qué punto, hasta qué horas. Otra es que dice el verso 2. Verso 2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra. Y hay un punto importante. Oh Jehová, he oído tu palabra. Número 1, en esta parte aquí, ¿qué es lo que debe tener la iglesia? Una iglesia que está dispuesta a oír la palabra. Es una iglesia que ama la palabra. A su nombre, gloria. Así como están ustedes aquí hoy, poniéndole atención y están allí grabando en sus corazones el mensaje, la enseñanza. Entonces esto quiere decir, hoy estamos aquí predicando la palabra. Hoy estamos aquí ministrando la palabra. Y usted ha dicho, hoy me voy para la iglesia porque hoy necesito oír la palabra del Señor. ¿Y será que la palabra producirá en nosotros algo? ¿Qué produce la palabra cuando se oye? ¿Ah? Volvamos al libro de los Hechos y vamos mirando algo de los que pasó en la iglesia conocida. ¿Cómo se conoció esta iglesia? El capítulo 2 de Hechos, gloria al Señor. Dice, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron, ¿qué? Bautizados. Oiga, ahí hay un punto importante. Pero dice, habla de la predicación, casi la primera predicación. Estamos viendo cosas de inicio de la iglesia. Vimos la oración, culto de oración.
Luego viene el descenso del Espíritu Santo. Viene como respuesta al clamor, a la oración. Viene el descenso del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Pero luego dice, se da la oportunidad de que se lance el primer mensaje, el primer sermón, la primera predicación, que fue en este caso de los apóstoles, pero más que todo fue Pedro. Pedro lanzó este mensaje de poder después de ser lleno del Espíritu Santo. Su nombre, la gloria. Y entonces, ahora, no tiró eso es un mensaje, es como alguien que tira una red, ¿cierto? No todos eran creyentes, aunque eran judíos, creían en Jehová, pero no habían entendido todavía el mensaje del evangelio. Ahora la nueva doctrina, ahora la nueva manera del trato de Dios con la humanidad. Ahora tenían que entender esto y luego Pedro les habla claramente por poder del Espíritu. Y entonces algo que sí dice es que hubo un pueblo, un grupo grande que recibieron la palabra. No nos debemos desanimar nosotros. Primero, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Seguir recibiendo la palabra. Y número 2, tenemos que seguir predicando la palabra. Porque vamos a saber que allá no todos van a creer, pero si alguien va a recibir. ¿Usted qué dice? ¿Será en vano que vino el predicador hoy? Perdí el viaje hoy aquí. Alguien debe estar aquí hoy recibiendo la palabra. Alguien debe decir amén. Eso que dijo el pastor, eso es para mí. Eso es para mí. ¿Y quién le contaría? ¿Quién le diría? No, aquí no hemos hablado nada con él. Pues sepa que si algo le llega a su vida es de parte de quién, de parte de Dios. Y usted dice, yo recibo esa palabra. Hay momentos que la palabra puede venir como muy así filosita, ¿cierto? ¿Cuánto les gusta así como que esté filosita la palabra? O es de esos que usted dice, uy, Señor, hoy permita que ese pastor hable, pero nos hable con el amor. Sí, claro, todos los pastores hablamos con amor, pero de acuerdo a la necesidad. Porque el amor genuino y el amor verdadero es hablar la verdad. Es transmitir el mensaje. Yo amo mi iglesia. Ay, cuánto los amo. Yo pues no les voy a andar tan duro a los hermanos, pobrecitos. Cuando más durito nos ande el Señor, nos predique la palabra, nos enseñe las cosas como son, ahí sí hay una demostración que nos aman. ¿Cuánto lo creemos? Claro, porque si qué tal usted está andando torcido por ahí, bien torcido, y Dios le dio un mensaje al pastor como para ese torcido, y de pronto dice, no, es muy duro, pobrecito, y de pronto qué tal que se muera ese día. Pero ese mensaje que Dios le dio era para ese momento, para esa persona que pronto vino y que necesitaba ese mensaje para arrepentimiento, para corrección, para enderezar su camino. Y entonces se salvó y se restauró y Dios lo pudo bendecir. Eso es lo lindo, hermano. Deben analizar este mensaje de Pedro, que no era cualquier cosa. Y los confrontó a todos. Y les dijo, ustedes son los responsables. Ustedes fueron los que mataron al santo de Israel. Ustedes fueron los que le crucificaron y por esto. Y les habló la palabra. No se puso con vueltas. Una de las cosas que se caracteriza la obra es que siempre hay un mensaje claro. Eso lo hemos aprendido desde un principio. Una doctrina clara, ¿sí o no? Hay libertad para predicar la palabra. Aquí nadie nos dice, no, ya no predique sobre esto, ya no puede predicar sobre lo otro. Aquí seguimos predicando contra las modas. Aquí seguimos predicando contra la mundanalidad. Aquí seguimos predicando, hermano, contra el pecado, contra lo que sea, contra lo que no vemos que sea correcto, porque el Espíritu Santo es el dueño de la obra. Y va a venir a veces fuerte, la palabra a veces viene fuerte. Pero amén, gloria a Dios, es una bendición.
Una bendición. Una bendición poder recibir y no podemos permitir, hermano, que se afloje el mensaje. La iglesia tiene, yo le enseño a la iglesia tiene un deber de orar por sus pastores, por los que están al frente, ministrándoles, para que siempre haya un mensaje, haya una palabra de acuerdo a la necesidad, hermano, que nos den el punto donde debe ser. Alabado sea el nombre de Cristo. Podemos cambiar, no podemos modernizar, no podemos alivianar el mensaje, porque el Señor sí hablaba en el Antiguo Testamento a los profetas y dice que cómo se habían tornado los profetas. Habían curado, dice, habéis curado la herida de mi pueblo con lidia. ¿Ah? ¿Cómo es posible? No podemos. Y orar por toda la obra, ¿cierto? Orar por toda la iglesia, orar por los predicadores, que todavía hoy se levanten dentro de nuestras iglesias, gente con el celo de Dios, gente que ama la palabra, que vino a recibir la palabra, que asimiló la palabra, que asimiló el mensaje, la recibió, entonces ahora también lo transmite, lo predica a otros, lo va llevando, mire, y en mi iglesia predicaron esto. En mi iglesia predicamos así. En mi iglesia enseñamos así. Pues es una iglesia que se conoce. Dice, ya los del movimiento. Sí, esos son así. Alabado sea Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor, hermanos y hermanas? Bueno, entonces ahí está. Dice, los que recibieron su palabra. ¿Qué dijo el profeta? Que dice, he oído tu palabra, y otro punto que aparece ahí es que dice, y temí. Aquí dice que los que recibieron la palabra fueron ¿qué? Quiere decir, ¿cuándo fueron bautizados? No señala que eso quiere decir que de una vez hoy creyeron y se fueron al agua. No, eso no quiere decir eso. Que narra lo principal ahí. Pudo haber pasado un tiempo, aunque como siempre enseñaba el hermano Ortiz, en ese tiempo de la iglesia, alguien que recibía a Cristo era en serio, era de verdad, y estaba muchas veces más preparado para el bautismo que hoy hay gente que puede estar en tiempos recibiendo clases bíblicas y todavía a veces uno termina las clases bíblicas y todavía no están preparados. Todavía hay gente que está dudando si será o no será. Hoy como que espero para otro año. Hermano, qué bonito es cuando la gente dice, yo acepto al Señor, recibo la palabra, ese es el evangelio, mi salvación la necesito. Hoy necesito mi salvación. Entonces yo me integro a esta iglesia, me integro a esta congregación. Y pastor, ¿qué sigue ahora? Bueno, que las clases bíblicas, ahora sigue el discipulado, ahora le vamos a enseñar el camino, cómo es que se debe andar, y entonces se bautiza. Segundo paso de fe y de obediencia de un cristiano es bautizarse. ¿Quién aquí le falta el bautismo? ¿Hay alguien que ha creído que le falta el bautismo? Pues ya este año va a ser. Reciba la palabra. Uno dice, yo creo, pero es que yo creo en el evangelio, pero eso de bautizarme no, porque eso me lleva a un compromiso muy serio. Pues eso es lo que Dios quiere, gente con compromiso. Gente que es que dice, pero pues que yo para yo bautizarme, allá predican, allá dicen que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Lindo es cuando uno dice amén, esa es la palabra, eso es lo que dice la palabra y hay que obedecer. ¿Sí o no? A veces las damas que llegan por primera vez o segunda vez, a ellas les cuesta mucho a veces decir, porque ellas vienen así, como el mundo a veces, lo mismo, con sus modas, ¿cierto? Más que todo la mujer se desmarca más en esa parte que es en cuanto a lo que es la vanidad. Le gusta pintarse el pelo, le gusta cortarse el pelo, le gusta echarse colorcitos, ¿sí o no? Y si fuera suavecitos, pero algunas no son tan suavecitos. Eso es tremendo. Le gusta, dice, es que a mí me gustan mis pinturas.
Es que yo para mirarme en el espejo y aparecer ahí toda cara pálida, no. No les gusta la idea, pero sabes una cosa, que el Señor sí nos cambia. El Señor nos da hasta una imagen diferente. Yo me veo mejor ahora en las fotos de ahora que en las fotos cuando no era muy creyente. Y no es vanidad que yo lo esté diciendo. Me veo mejor ahora. Mis hijos me dicen, uy, papá, ahora anda mejor que cuando no era creyente. Dios nos cambia de aspecto. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia lo dice. Dice que Él hermosea a los humildes. ¿O no nos hermosea el Señor? Antes pensábamos que era que vestíamos elegante y estábamos a la moda. Mire, cuando yo era joven eso era con una melena hasta por acá. Ahí lo tengo en la cédula antigua, la cédula vieja. Ahí la foto a los 18 años. Es elegantísima esa foto, con una melena hasta aquí en la cédula. Y parecía que eso era lo máximo. ¿Ah? No, cuando ya uno conoce al Señor ahora, ya cambia. Su vestuario, todo. En lo interno y en lo externo va cambiando, porque lo de adentro se refleja afuera. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ahora dice, se puso dura la palabra, ahora sí. Y eso que no le hemos tocado el otro punto, que a veces es que más, ¡ay! Pues, si me convierto, tengo que llevar el diezmo. ¡Ay! Eso sí no es conmigo. Pero el Señor nos va metiendo ahí, ¿cierto? Señor, la palabra, ¿qué es lo que necesitamos recibir, amado hermano? ¿Será que hay algo en la iglesia que se practique en la iglesia? Porque sí hay iglesias que practican a veces cosas que no son de la Biblia. Pero qué lindo es saber nosotros que lo que está dándose en la iglesia y lo que hacemos en la iglesia está en dónde, hermano. Y no es algo que se le acomode, no es algo textos acomodados. Eso de ofrenda no es acomodado. Eso de diezmo no es acomodado. Eso de vestirse, eso no es acomodado. Todo eso está en la Biblia. Todo eso de orar, todo eso de ayuno. ¿Se da cuenta que usted ya como que no dijeron amén? Alabado sea el Señor. Fácil es más la oración, volviendo al punto, pero hay que acompañarla de ¿qué? Ayuno. De ayuno, oiga. El Señor sabe qué nos dijo. Guardad vuestros corazones que no se carguen de ¿qué? ¿Qué regula la glotonería? ¿Qué es lo que regula la glotonería? Ayuno. Saludable que es el ayuno. Para lo espiritual y para lo físico. Y si puede unos 2 o 3 días, mucho mejor. Gente que está llena de vida, hermano. Gente que no sabe qué hacer con las fuerzas que tiene. Le aconsejo, métase a orar y ayunar y dele las fuerzas al Señor. Quémese ahí en la presencia de Dios. Queme, hermano, su carne ahí en la presencia de Dios. Y ahí muere el viejo y muere la vieja. Vida, ¿no? Digo la vieja vida. Los vicios, los resabios, esos impulsos que hay en esta carne, en esta parte humana, hay una cantidad de impulsos, y si no les ponemos el freno, hermano, y la manera como el Señor usa todas estas cositas, el ayuno, la oración, la vigilia, la palabra, hermano, son la manera de frenarnos. Hay gente que quiere arrancar, hermano, arrancar y salirse, y el Señor le dice, ¿para dónde va mi muchacho? ¿Para dónde va? Detente ahí un poquito, lo rijo, lo domino en el nombre de Jesús. Cristo vive. Los que recibieron la palabra siguieron. Esto habla de seguir. Los que no la recibieron en vano, la recibieron. Dice, entraron en el paso del bautismo. ¿Qué significa el bautismo? ¿Ah? Hoy estoy predicando suave, o enseñando suave.
Pero ahí vamos. Algo el Señor nos está diciendo hoy. Algo el Señor nos está enseñando. ¿Cuántos van a bautizarse este año? Una victoria para la iglesia. Cada vez que sale el grupo, bueno, hay bautismos tal día. Vamos a los bautismos. Amén. Porque ya recibieron la palabra. Ya han sido adoctrinados. Ya están conscientes de la verdad. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, número 2 está ¿qué? Oír la palabra. Es una iglesia que se conoce porque recibe la palabra. Y número 3 aquí es porque teme a Jehová. ¿Qué dice aquí el profeta? Dice, oí y temí. ¿Para qué es la palabra? Para que temamos. Para que temamos a Jehová nuestro Dios. A través de la palabra, ¿cuántos errores y cosas terribles están sucediendo en la humanidad? Por falta del conocimiento de Dios y de su palabra, y porque no hay temor de Dios. Se necesita dar una iglesia que ande como en temor de Dios. Gloria al Señor. A ver, ¿alguien me puede dar una ilustración así pequeña? ¿Qué es una iglesia cuando tiene el temor de Dios? Más o menos, ¿cómo cree usted que puede ser? Muy bien, se guarda del pecado. Otro ejemplo, a ver, obediente, muy bien. Otra característica de esa iglesia que teme a Dios, ¿cuál es? ¿Ah? Vive para el Señor, muy bien. ¿Ya se da cuenta? La iglesia que teme a Dios, se guarda para ¿quién? Se guarda para Dios. Pase ¿qué? Lo que pase. Suceda lo que suceda, se guarda para ¿quién? Dios. Ya ese creyente no va a estar allá a la deriva. Cualquier oferta que le sale y una vez allá cae. Si antes le gustaba doblar el codo, ya no lo dobla. ¿Por qué razón? Ya teme a Dios. Teme a Dios. ¿Sí o no? ¿Cómo es el hombre que era mujeriego y es casado? ¿Qué le toca hacer? Darse para Dios y guardarse para la esposa, ¿cierto? Usted dice, son tiempos peligrosos hoy en día en todo eso. Tiempo terrible, la gente anda cada vez más desvergonzada. ¿Cómo está el ambiente, la juventud? ¿Cómo está el ambiente, hermano? Eso no está tan fácil para los jóvenes, pero el joven que teme a Dios, el joven que se guarda para Dios será honrado por el Señor. No está fácil hoy en día ya, hermano, los que estudian en un colegio, en una universidad. ¿Cómo anda la gente? ¿Qué habla la gente? ¿Cómo se conduce la gente? Y el que teme a Dios debe tener su postura. Debe tener su posición. Bueno, yo temo a Dios y yo no puedo andar de esta manera. No puedo andar con ellos como si nada. No puedo hablar con ellos como si nada. Amén. Porque teme a quién. Teme a Dios. Se guarda para Dios. Entonces, este es otro principio bonito de una iglesia que se conoce como de Dios. Una iglesia linda de Dios. Una iglesia preciosa del Señor. La que guarda. Primero, ¿qué hace? Ora. Segundo, ¿qué? Oye la palabra. Y tercero, teme a Dios. ¿Habrá otra cosita aquí? Dice, oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Amén. ¿Qué será lo que se necesita hoy? Una característica linda de una iglesia. Parece una palabra ahí. ¿Cuál será? ¿Una iglesia de qué? Avivada. Una iglesia de avivamiento o una iglesia viva. Fuego, dice el hermano. ¿A cuánto nos gusta estar vivos? Amén, hermano. Tenemos que ser una iglesia ¿qué? Avivada. No nos da pena cantarle a Dios con avivamiento.
Una iglesia avivada sale a las calles cuando es el culto evangelístico. Allá va a parar el hermano que tiene avivamiento, porque si no, hermano, vamos a ir a predicar hoy en tal lugar. Hermano, acá que a tal hora, no. No, a esa hora no me sirve. Yo no voy por allá. Estoy cansado. Y Dios sabe que me ha tocado toda esta semana duro. No va. Pero el que está aquí tiene vida. ¿Qué pasa, hermano? No es lo mismo un muerto que un vivo. Los muertos, dice la Biblia, no pueden ¿qué? Ojo con eso, hermano. Ojo con eso. Tiene que empezar. Que hay cultos que son de alabanza, hermano. Cultos que tenemos que alabar a Dios con gana. Porque si no, a veces los viejitos son los que más cantan. 2 o 3 los que más medio cantan. Usted no ha visto a otros cantar, gente que hoy en día es moderna para cantar. En vez de cerrar los ojos, lo que hacen es abrirlos. Y lo que debemos abrir, la cerramos. ¿Sí se han dado cuenta ustedes? O aquí menos mal que no hay de eso. Son en Cali que les gusta hacer eso. Hoy en día, mire, cuando eso es en parte el temor, la reverencia. Temor también es reverencia, ¿cierto? Ser reverentes en el culto, en el momento del servicio, estar reverentes. Y una de las actitudes o formas de ser reverentes, al menos, cerrar nuestros ojos. Pero hoy en día usted ve, la esencia es difícil decir. Jóvenes mirando, aprovechan para tirarse papelitos, para enviar sus mensajitos, cosas así. A veces los muchachos hoy en día es tremendo. Los mujeres deben estar pendientes de esa gente que a veces con los ojos abiertos y la boca ¿qué? Nada. No abren la boca para alabar, para glorificar. Mire que uno se puede estar ministrando uno mismo, ya del lugar a Dios para ministrarse uno mismo, adorando a Dios, diciendo amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo fue que cayeron los muros en Jericó? ¿Qué dijo el pueblo? ¿Qué decía el pueblo? Dice, gloria a Dios, gloria a Dios. Y hoy nosotros podemos decir, aleluya, aleluya. Hay muros que se caen con la alabanza. Esa es una señal de una iglesia viva. Se necesita orar, clamar y permanecer y desear estar vivos. A su nombre, gloria para siempre. ¿Para quién vivimos nosotros, amado hermano? Usted y yo ya somos de Dios. Ya somos de Cristo y vivimos para el Señor. Pero demostremos que tenemos vida. Ya dije, cuando se trate de hacer algo para yo tengo vida. Y el que está con vida, ahí lo demuestra, gloria al Señor, sirviendo a Dios, saliendo a predicar. Habla de Cristo, predica, lleva tratados, habla, gana almas. Ese es el que tiene ¿qué? Que tiene vida, hermano. Puede levantar sus manos cuando es la hora de levantar. Mire que son otras cosas que hay. Levantar las manos tiene unas bendiciones en la Biblia. ¿O no? Claro, la Biblia lo dice. En tu nombre dice, en tu nombre yo levanto mis manos. En tu nombre esto, y levanto. Eso es una señal de dependencia, de rendición al Señor, de adoración. Hay muchas maneras y cosas que son señal de levantar las manos. Podemos levantar las manos. Podemos adorar al Señor. Podemos gozarnos en el Señor. Aleluya. Si usted lo hace con libertad, hermano, entonces viene la unción del Espíritu Santo. Viene la presencia del Señor. Viene para llenar. Viene para bautizar. Viene para ungir. Viene para sanar. Viene para renovar, para restaurar, para dar vida a esa iglesia que se mueve.
Esa iglesia de vida, el diablo la respeta. Tiene que temblar cuando hay una iglesia de vida, cuando hay una iglesia de poder y de fuego en el Espíritu Santo. Vayas colocando en pie, vamos levantando las manos al cielo y vamos ahí, hermano, poniendo por obra la enseñanza de hoy. Cómo es conocida esa iglesia, cómo se debe conocerse esta iglesia de este barrio, de este sector. Es una iglesia que ora, es una iglesia que recibe la palabra, es una iglesia que teme a Jehová, y a causa de todo esto será una iglesia viva, una iglesia radiante, una iglesia arrolladora, una iglesia de unción, una iglesia llena del Espíritu Santo. Adóralo, que Él está aquí, adóralo. Y puedes abrir sus labios y alabar a Dios, invocar el nombre del Señor. No importa cuál sea la necesidad, el Señor está aquí para obrar en su vida. El Señor está aquí para salvar. El Señor está aquí para sanar. El Señor está aquí. Manda poder, Espíritu Santo. Manda poder, Espíritu Santo. Alaba lo que Él está aquí. Él quiere bendecir tu vida hoy. Quiere bendecir tu vida, iglesia. Si ha estado pasando por alguna circunstancia dura o difícil, el Señor está aquí para ayudarte. El Señor está aquí para fortalecerte. El Señor está aquí para romper murallas, para tumbar muros, porque hay una iglesia que se levanta, hay una iglesia que es conocida en este sector, en este barrio que ha correspondido. Hay una iglesia que Dios ha puesto como lumbrera, que Dios ha puesto como luz. Fluye, amado Dios, fluye. Fluye, Espíritu Santo, fluye. Fluye, amado Dios, en esta hora. Fluye en las vidas. Fluye en los corazones en esta hora. Señor, si hay enfermos, sana a los enfermos en esta hora. Sana a los enfermos. Si hay alguien oprimido, atado, libértalo ahora. Porque han recibido la palabra, Señor. Porque han recibido la palabra en esta hora. Este pueblo ha recibido la palabra, Padre. Espíritu de Dios, te adoramos. Puede levantar sus manos. Puede cerrar sus ojos. Puede levantar sus manos. Puede cerrar sus ojos. Habla con tu Dios.